Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este fulgurante comienzo de la edición de 2021 de las Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés, y con la premura de tiempo que siempre andamos este primer día, porque los periodistas quieren acabar de hacer su trabajo y nosotros estamos recibiendo autores, yendo al aeropuerto, viniendo, cosas de estas, pero no queremos, Germán y yo, perder la ocasión de presentar a algunos de los autores que ya están aquí. Hay algunos más, pero están de esto que llegando y subiendo al hotel y estas cosas. Como siempre, ya sabéis que las jornadas se caracterizan por la cercanía, entonces vamos a tratar de estar dentro de las medidas de seguridad que la pandemia, que todavía está aquí, nos obliga, poder estar lo más cerca posible. Si ya el año pasado lo conseguimos, pues por supuesto que este año lo deberíamos tener todavía mucho más fácil, o por lo menos menos difícil. Como ya sabéis, porque podéis haber estado viendo, ayer inauguramos la exposición, la gran exposición de este año, que es la de Montéis, que podéis ver en la sala de arriba y aquí. Queremos hacer un recorrido interesante por la carrera de Albert, que ya nos acompañó en alguna ocasión más y que este año volverá y tendrá toda la atención que sin duda se merece, uno de nuestros mejores autores de humor, de ciencia ficción, de muchas cosas. También tenemos la exposición de pintas o dibujas que podéis ver también, que tenemos gracias a la ayuda de AFE y del Ministerio, y que nos permitirá tener a dos de los autores que han participado en ella, como son Javier Olivares y Pablo Ladel, y bueno, la larga lista de autores que se han sumado este año. Para tratar de no hacerlo demasiado largo, yo quería pedirle ya para empezar, y es que como siempre tenemos un tono más informal, no menos didáctico y no menos académico, pero sí lo menos formal que pueda ser, quería decirle a Germán que os comentase algo también él, que os diese la bienvenida en nombre de toda la organización, de Jorge, de Rocío, de Diego, de todos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí otro año más. Sobre todo, como ha dicho Ángel, cuando las circunstancias son difíciles, quizá no tan difíciles como el año anterior, pero bueno, todavía le vemos las orejas al lobo, así que muchas gracias por estar aquí en confianza. Sí quería comentaros unos pequeños detalles, que por ejemplo las charlas que solíamos hacer en la sala esta de conferencias aquí al lado, este año como están en obras las vamos a realizar, dejadme mirarlo, porque no me sé el nombre. En el Hotel 40 Nudos, en la Sala Alegro, que está abajo del hotel, bajando por las escaleritas que veis pues nada más entrar al hotel, no va a tener pérdida. Y allí se van a realizar las charlas, coloquios, charlas sobre adaptaciones de TVO, sobre edición y tal, que se van a realizar a partir del viernes por la mañana, y al que desde luego estáis como todos los años, invitados, y espero veros a todos allí. Y bueno, la verdad es que, como sabéis, lo más importante para nosotros de esta actividad sois vosotros, los lectores, y por otro lado, la otra pata que sustenta esta historia son los autores, sin los cuales no estaríamos ahora aquí. Como os decía, es un día de llegadas y de abrazos y de saludos y de todo esto, y como siempre hacemos, también queríamos presentaros a los que ya están aquí en este momento. Y empiezas tú, Germán, a hacernos pasar Sí, ¿por qué no? Pues este año tenemos a una verdadera leyenda dentro del TV americano, del TV, sobre todo de superhéroes, porque también ha hecho más cosas. Un tipo que, con solo decir alguna de sus obras, como Emperador Muerte, Vengadores Costa Oeste, ya seguro que se os pone la piel de gallina a todo el mundo. Mr. Bob Hall. Wow. De un poco más cerca, pero también teniendo que madurar muchísimo para llegar hasta aquí,
ha venido un dibujante que nos preguntábamos si alguna vez habría estado. Y nos pasa mucho, pero cuando la memoria nos falla, aparte de por motivos de la edad, también está en que han pasado por aquí unos 1000 autores en estos 26 años. Entonces a veces decimos, pero estuvo aquí, ¿no? Pero en este caso no había estado, pero lleva siendo ahora. Con nosotros el autor de Tito Andrónico, Gustavo Rico. Y entrando un poco en esto que llamamos invitados voluntarios, pero que también acogemos con muchísimo cariño, sobre todo porque este que os voy a decir ahora ya ha estado aquí en un montón de ocasiones, pues es un editor últimamente de DC que está haciendo esas pequeñas maravillas que llaman para Young Adults, que estamos viendo publicadas aquí y que están cambiando un poquitito el concepto de superhéroes y llevándolo más público, nada menos que Jim Chadwick. Pues lo que os decía antes también, creo que también habrá madurado lo suyo porque viene del centro de África o de Canarias, que viene a ser lo mismo. Y también pensábamos, tiene que haber estado con nosotros, pero no, tampoco había estado. Uno de nuestros guionistas más importantes del cómic español, autor de innumerables obras y que está por primera vez. Jorge García. Y un gran amigo de las jornadas que está, yo no sé si es la cuarta vez o la quinta que viene, da igual porque lo queremos como el primer día, grandísimo guionista, uno de los mejores del mercado francés, del mercado europeo por referencia, grandísimo tipo, reciente campeón mundial de boxeo, Alexis Marais. Y llevábamos intentando tenerla algunos años, pero por unos motivos o por otros, algunos muy felices para ella, era imposible que estuviese en este comienzo de septiembre. Pero esta vez ha llegado. Es una autora que, bueno, la persona más joven que hay en la sala tiene sus TVs de los dinosaurios, estos ahí esperando para que se los dediquen. Natacha Bustos. Y bueno, pues esta tarde, de hecho debe estar Roberto ahora, si no camino del aeropuerto, casi preparándose para ir, para buscar a Andy Belanger, a Glenn Fabry, a Santiago Sequeiros, y los demás invitados pues irán llegando mañana, pasado, para completar todo este elenco que creemos que es muy variado, muy interesante, y con el que esperamos que disfrutéis vosotros en las charlas, en el contacto con los autores, tanto como desde luego nosotros vamos a hacer. Y yo no sé, Ángel, si quieres añadir algo más. No, contaros que hoy tenemos dos charlas para empezar, ahora con Jorge García y luego con Gustavo. En esta estará conmigo Jorge y luego con Germán estará Gustavo. Y a continuación pues ellos firmarán a las 8:30, será eso. Como todos los años habrá firmas aquí al terminar con los autores de la jornada y bueno... se ha echado a llover y dicen que va a estar lloviendo toda la semana, pero como nosotros decimos siempre, si en Asturias no sabes pisar charcos, mal vas. O sea que no te preocupes porque aquí la lluvia nos anima muchísimo más y nos mantiene fresquitos. Bueno, pues en muy poquito tiempo vamos a empezar la charla con Jorge García. Bienvenidos, esto empieza ahora y pasadlo bien durante todos estos días y qué diablos, esto es el cómic y merece la pena estar aquí por ello y por estos autores. Muchas gracias.